Ante todo, un gusto saludarlo. Mi nombre es Israel Garterol, estudiante de Ingeniería Industrial del Vicerrectorado de Ingeniería, que vamos a exponer en este breve reseño o exposición en la parte de la materia de instrumentación industrial que estamos cursando los siguientes estudiantes: Rangel Chatalí, Sais Grace y mi persona, como antes la mencioné, Israel Garterol. Vamos a hablar un poco sobre la materia de instrumentación industrial en la parte del tema 3, que es identificación de las variables de medición para el proceso de selección de cualquier proceso en una planta de fabricación industrial. Nosotros, como grupo número, si no me equivoco, el número 9, nos toca la variable de radiación. Esa fue la variable asignada como tal, pero la aplicamos esa variable de radiación a la industria petroquímica, que podemos adaptarle el proceso de la variable asignada como tipo de instrumentación industrial a la industria petroquímica. Entonces vamos a hablar un poco, momento de introducción, de qué es la radiación como tal. Entonces, la radiación es, más que todo, es una energía que se desplaza de forma de ondas o de partículas subatómicas. Hay dos tipos de radiación, que es la radiación no ionizante, que la podemos encontrar en los teléfonos celulares, en las radios, en otro tipo de cosas, y la radiación ionizante, que es la que podemos ver en los rayos X, en ciertas maneras, para poder tener que si los rayos gamma y todo lo demás. Bueno, como tal ya le comenté, nos toca la variable de radiación. Entonces podemos hablar que la energía de la radiación es la energía que se desplaza de una forma, como le comenté, con una onda y un conjunto de partículas. Entonces hay varios tipos de radiación que ya lo vamos a mencionar adelante. Entonces, ¿para qué como tal por qué nosotros buscamos la radiación en el proceso industrial? Entonces, es una técnica más que todo basada en el proceso de verificar o buscar como tal la inspección de diferentes tipos de materiales. Dependiendo del tipo de material que vamos a utilizar en la industria, podemos desarrollar o detectar ciertas de manera más real y visible las características de los materiales y las estructuras, sin tocar o dañar cualquier artefacto, solamente de una manera de escáner por ondas. Como le comenté, podemos visualizar varios tipos de productos. ¿Qué pasa? En la instrumentación, en la industria petroquímica, normalmente las tuberías como tal son sin costura. ¿Qué son tubos sin costura? Son tubos fabricados directamente de una manera que no tenga ningún tipo de soldadura o de costura como tal. Cuando hablamos de costura en la parte de industrias o de manufactura como tal, son tubos que no tengan costura. Entonces, si le aplicamos una radiación, podemos desarrollar que el material que tenga el proceso o el material que va a desarrollar por cada cierta tubería. Acuérdense que cuando hablamos de petroquímica hablamos de varios tipos de aleación o sustancias derivadas del carbón que podemos transportar de un lugar a otro, y necesitamos verificar que todos los componentes o todas las sustancias que pasen por esas tuberías tengan un proceso verificable, real, para tener una medición e indicar qué tan viable o qué tanto producto puede pasar por esta zona. Entonces, se necesita, aparte de una técnica muy específica, hay ciertos factores que pueden usarlo de buena manera, o hay factores que pueden no ser tan viables como tal, debido a que podemos desarrollar que la radiación puede emitir daños a la salud de los seres humanos. Entonces tenemos que tener en consideración, cuando elijamos un equipo para poder resolver esto, que no sea expuesto como tal al cuerpo humano, dependiendo de qué tipo de verificación o radiación vamos a tener, porque ellos emiten sustancias nocivas a la salud y pueden ocasionar daños.
Entonces, en este mismo orden de ideas, entonces, terminando, o sea, es de manera inalámbrica y la observación es directa, o sea, podemos, como es una radiografía, es una verificación visual de cada partícula, porque él trasluce o traspasa las características del material y así tener una certeza real y viable de lo que está sucediendo en esa tubería o en ese sistema que está pasando. Entonces, podemos aquí detonar qué leyes de la física están asociadas. Entonces, como le dije, pueden transmitir, dependiendo de sus capacidades, un espacio determinado. Entonces, ella verifica o ve que el estado inicial le coloca las radiaciones que son como le dije, la emisión de ondas y de partículas atómicas, y determina qué, qué estado está, pero sin modificar su estado inicial, ni rompe ni altera las estructuras originales. O sea, solamente, como le comenté, ella lo que hace es mostrar o reflejar mediante ondas qué es lo que está ahí, qué material está ahí. Entonces, la ley que produce, ayuda a que esto funcione, se llama ley de Planck, que es que todas las sustancias de superficie emitidas o absorben la misma cantidad de energía radiante cuando se calienta a la misma temperatura. Cuerpos que una temperatura siempre tiene que haber un calor absoluto, que es la temperatura absoluta, y se emite una superficie negra o como un cuerpo negro. Entonces, aquí vemos la fórmula, que como tal Q, variación de delta, es el poder emisivo especial en función de la longitud de la onda. Entonces, ¿qué es la longitud de la onda? La longitud de la onda va dirigida en metros. La temperatura absoluta viene en grados Kelvin, y tenemos la C1, que sería la constante de radiación, que sería 3,7418 por 10 a la 16 watts sobre milímetros cuadrados, disculpen. Y la constante de radiación número 2, que es 1,4388 por 10 a la 2 metros sobre Kelvin, metros por Kelvin, grados centígrados, grados Kelvin, disculpen. Entonces, aquí podemos desarrollar qué leyes de Planck, qué leyes de la física están involucradas en el proceso, y luego venimos a hablar un poco sobre qué tipos de radiación podemos emitir en cada instrumento de medición. Entonces, en esta siguiente imagen podemos desarrollar que hay tipo alfa, beta, rayos X, gamma y neutrones. Entonces, y lo reflejamos en varios tipos de materiales. Por ejemplo, está el papel, el aluminio, el plomo y el hormigón. Entonces, como nos damos cuenta, que verificamos aquí que necesitamos saber qué materiales tenemos para ver qué tipo de radiación vamos a aplicar para poder tener exactamente las características que podemos desarrollar en los procesos productivos. Entonces, podemos hablar un poco qué pueden evaluar estos tipos de cómo evaluamos o cómo verificamos qué tipo de radiación vamos a aplicarle al material para tener el margen específico que vamos a desarrollar. Entonces, como tal, las características que van a desarrollar es la densidad del material, la esterilización del producto, el control de la calidad, eliminación de las estáticas y la generación de electricidad. Entonces, estas partículas, normalmente, la que podemos hablar es alfa y beta, tienen energía y masa. Ellas tienen energía y masa. Entonces, la gamma tiene energía pura, es más fuerte, la energía gamma. En cambio, las rayos X se utilizan más que todo porque ella penetra, la rayos X penetra las características como tal del elemento, y pueden desarrollar, podemos verla en ciertos puntos, que la rayos X hace como un escáner más desarrollado, y pueden ver que pueden emitir, dependiendo de la capacidad o de la cantidad como le comenté, de radiación que emita, desarrollar qué capacidades y características tenga cada uno del elemento. Entonces, para el mismo orden de ideas, es decir, que
radiaciones que miden más frecuencia es la gamma y la de neutrones, que es la capacidad que tiene cada elemento. Por los momentos sigue mi compañera Grace, que va a hablar un poco de lo que es la industria petroquímica. Ahora bien, hablaremos lo que es la industria petroquímica. Constituye una rama de la industria química muy amplia utilizada con materiales primos derivados del petróleo y gas natural para la obtención de una gran variedad de productos. La petroquímica es un área de la química abocada al estudio de los derivados del petróleo y su utilización en la industria, una rama muy importante. Es un área vital para aquella demanda de los combustibles que crecen día a día. El petróleo debe pasar por varios procesos determinados. El proceso son los siguientes: la separación, la conversión y el tratamiento. La industria petroquímica tiene un objetivo fundamental, la cual es la transformación del petróleo en la mayor cantidad de derivados posibles. Esto quiere decir que en este proceso es la denominación el refinamiento del petróleo, el cual acontece a las refinerías pudiendo otorgar los resultados de la producción que se amerita. Existen 3 pasos básicos en la industria petroquímica para la elaboración de su proceso productivo. Está la extracción del petróleo, el refinamiento del mismo y la transformación de este a un producto terminado. Comentando de esta manera, aparenta ser un proceso simple, pero no lo es. Esto conlleva una serie de pasos, una cantidad de procesos importantes, la cual consta de aproximadamente 45 etapas, donde estamos tomando en cuenta la etapa de radiación en este trabajo, el cual fue la variable asignada. El proceso de la industria, el proceso productivo, está constituido de hidrocarburos. En la industria petroquímica, los hidrocarburos son muy importantes, ya que es los cuales se pueden encontrar 3 estados. En su fase gaseosa es denominada el gas natural, es una etapa líquida. En una etapa líquida encontramos bajo los nombres del crudo y por último en su etapa sólida. Generalmente encontramos en un estado líquido. El proceso de industria petroquímica es un proceso amplio, como ya lo vengo mencionando. Este proceso de separación es el que determina el aislamiento de los hidrocarburos en las familias y que lo componen. El proceso se denomina fraccionamiento. En el proceso de conversión existen varias transformaciones químicas. Durante estas reacciones son generadas por diferentes grupos de hidrocarburos. Ahora bien, teniendo en cuenta el proceso productivo de la industria petroquímica, el proceso de la radiografía es utilizada en la siguiente etapa del proceso. Solamente en esta estaremos tomando en cuenta, ya que es la variable asignada. Es en la inspección de tuberías y soldadura. Se utiliza la radiografía para detectar defectos en la soldadura y tuberías que transforman los productos químicos. Esto asegura que no haya fugas ni fallos estructurales. En la industria petrolera se realizan soldaduras principalmente para la construcción y reparación de instalaciones como las tuberías y tanques. La inspección de tubos se utiliza para detectar las pérdidas de espesor debidas a la corrosión y a las fisuras en los intercambios de calor. Muy bien, es importante la radiación, la radiografía. ¿Por qué? Porque en esta podemos detectar las fallas, podemos detectar y así evitamos errores. Así evitamos dificultades, paros en las empresas y en las industrias petroquímicas. Debemos tener un estricto control de calidad en esa área, ya que teniendo un control en eso, la producción puede ser eficiente. Las pruebas radiográficas, conocidas como las RT, implica el uso de radiografía permanente de la radiación penetrante con rayos X o rayos gamma, así como lo comentó mi compañero anteriormente, para crear una imagen de la estructura interna de la soldadura y la pared de la tubería. Así tenemos una mejor resolución de lo que está pasando en la tubería, un mejor control de calidad en esa área. Este método es muy eficaz para detectar defectos volumétricos como inclusiones, porosidad y falta de fusión. Y se emplea comúnmente para la inspección de soldaduras críticas. Estas soldaduras son soldaduras grandes, no estamos hablando de soldaduras pequeñas, de soldaduras mínimas, no, son soldaduras grandes las cuales tienen gran importancia, ya que si este tipo de soldaduras, el proceso productivo del petróleo sería complicado, sería difícil. Entonces tenemos también la radiografía computarizada, la cual es la más común, ya que la tecnología es portátil y puede utilizarse en casi cualquier entorno, en cualquier área. El método se utiliza principalmente para inspeccionar
piezas forjadas, fundiciones y soldadura, que es a donde estamos trabajando, es el instrumento donde vamos a tomar en cuenta. Este método también valida la integridad de las tuberías frente a la corrosión y erosión para este mismo proceso. ¿Cuáles son sus ventajas? Sencillo, puede utilizarse donde no puedan instalarse cuartos oscuros o portátiles. Más rápida y relevante de la radiografía convencional, es una de sus ventajas también. Las imágenes que se generan más rápidamente, lo que reduce el tiempo y examen y mejora el flujo de trabajo. Importante, ya que con estas radiografías, tanto la radiografía computarizada como las RT, son una manera eficiente, una manera eficaz. Es más rápido y así no tenemos que parar el proceso productivo, sino que a medida que se va realizando las pruebas, se va trabajando. También una ventaja importante es que disminuye los tiempos de exposición a la soldadura y la eliminación de películas o productos químicos para que estos no tengan influencia en el proceso productivo. Sus características principales es el sustituto digital de la radiografía con película de rayos X. Y la radiografía computarizada utiliza placas de imagen de fósforo para crear una imagen digital, una imagen casi perfecta. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, vamos a utilizar 3 instrumentos principales, vamos a estudiarlos para la medición del proceso productivo en esta área. Tenemos el dosímetro, el cual mide la dosis acumulada de radiación ionizante. Se puede usar también personal. Tenemos los contadores Guillen-Müller, conocidos como los GM, que detectan partículas ionizantes y están dentro del tubo detector produciendo una desgarra eléctrica. Y tenemos los espectrómetros de centello, que estos se utilizan cristales de centello que emiten luz cuando son excitados por radiación, permitiendo medir la energía y la intensidad de la radiación. Ahora bien, las características de cada uno de estos instrumentos se basan en su tamaño, en su capacidad de penetración para ver las imágenes, para ver las películas y la eficiencia. Y también la rapidez y la eficacia de lo que vamos a trabajar durante la inspección. Bien, para dar continuidad a la explicación sobre las opciones de equipos y proveedores que ya han comentado mis compañeros previamente, tenemos que el dosímetro digital NetDose Pro es uno de los instrumentos o equipos que se usan en procesos industriales o en procesos generales para medir la radiación. Este instrumento fue buscado a través del proveedor Thermo Fisher Scientific. Esta es una empresa líder en el sector de biotecnología y las ciencias de la vida. Ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo equipos de laboratorios, reactivos, software y servicios de análisis. Entre sus soluciones, las más utilizadas son para investigación científica y diagnóstico clínico, así como producción farmacéutica, entre otros. Sin embargo, también la empresa se destaca por su innovación y compromiso con la mejora de la salud y la seguridad global en diferentes procesos industriales. Entre las características del dosímetro digital NetDose Pro tenemos que permite un monitoreo en tiempo real, alerta temprana e información completa de dosis y exposición de radiación recibida. Y entre el costo aproximado de este equipo oscila entre los $500 y los $1000. El siguiente equipo investigado fue los contadores Geiger-Müller, GM, que son portátiles. El proveedor a través del cual se ubicó este equipo es WeGate Technologies. WeGate, anteriormente conocida como GM Inspections Technology, es una empresa especializada en soluciones de inspección no destructiva. Ofrece tecnología avanzada como radiografía industrial, ultrasonidos, tomografía computarizada y análisis de datos para garantizar la integridad y seguridad de los materiales y estructuras en diversas industrias, incluyendo la aeroespacialidad, automotriz y la energía. Su enfoque es de precisión y calidad, los convierte en un proveedor confiable para inspecciones críticas.
Entre las características de este equipo tenemos que detecta partículas ionizantes alfa, beta y gamma, que ioniza el gas dentro del tubo detector, produciendo una descarga eléctrica en un rango de medición que permite una señal audible cuando se excede de dosis preestablecidas de radiación. El costo aproximado de este producto o de este equipo puede oscilar entre los $300 y los $700. También tenemos entre los equipos que permiten medir radiación el espectrómetros de centello. El proveedor investigado es el mismo que les presenté anteriormente, Thermo Fisher Scientific, y las características de este equipo es que permite una medición con cristales de centello que emiten luz cuando son excitados por radiación, permitiendo así una precisión y análisis de energía e intensidad de la radiación, utilizando predominantemente para fines científicos. Este producto tiene un costo aproximado de entre los $2.000 y los $5.000. Ahora bien, habiendo recorrido pues todo este proceso investigativo en relación a la radiación y a los instrumentos para medirla en los diferentes procesos industriales y particularmente en los procesos petroquímicos o en la industria petroquímica, podemos llegar a las siguientes conclusiones. El uso de la radiación en procesos de ingeniería petroquímica particularmente, que es el caso que sometimos a estudio, es que permite ser una herramienta valiosa y versátil para obtener beneficios, entre los que tenemos: mejora la eficiencia en los procesos. La radiación se utiliza para mejorar la eficiencia de diversos procesos petroquímicos como la polimerización y la reticulación de materiales. Esto permite obtener productos con mejores propiedades tanto físicas como químicas. Además, permite la detección y control de calidad. Las técnicas basadas en radiación, como el escaneo gamma, son esenciales para la detección de fugas, la medición de espesores y la localización de obstrucciones en tuberías y equipos. Esto asegura un control de calidad más preciso y reduce los riesgos de fallos operativos. Aplicaciones en la refinación. Los radioisotópicos se emplean en la refinación de petróleo y gas natural para monitorear y optimizar procesos, como la distribución de líquidos y la formación de espumas. Esto contribuye a una operación mucho más segura y eficiente en las plantas de refinación. Reducción de costos. La implementación de tecnologías de radiación ha llevado a una reducción significativa en los costos operativos, gracias a la mejora en la fiabilidad de los generadores de haz electrónicos y la disminución de costos unitarios por la energía del haz. Innovación y desarrollo. La investigación continua en el uso de la radiación en la industria petroquímica ha abierto nuevas oportunidades para el desarrollo de materiales avanzados y procesos más sostenibles. Entonces, conociendo todos estos beneficios, podemos decir que la radiación se ha convertido en una herramienta indispensable en la ingeniería petroquímica, ofreciendo mejoras en eficiencia, control de calidad, reducción de costos y oportunidades de innovación. Agradecemos por su atención, esperemos que esta información haya sido de utilidad.